Era diciembre del año 1944. Los árboles del Arden se erguían como siluetas esqueléticas bajo un cielo cargado de nieve. El viento era fuerte y frío, empujando los copos que caían hacia los lados por el suelo del bosque. Bajo una red de camuflaje dentro de un cazatanques M-10 Wolverine congelado, el soldado Ray Thompson, de primera clase, observaba a través de un periscopio empañado. Su aliento entró. Ráfagas poco profundas. Sus manos enguantadas temblaban, no por miedo, sino por el miedo. Frío intenso que se filtraba a través de cada centímetro de metal y hueso. A solo 800 yardas de distancia, una línea de tanques alemanes serpenteaba a través del bosque. Había 12 de ellos, modelos Panzer IV en su mayoría, y un Tiger I en la parte delantera. Detrás de ellos, rodaban semiorugas con infantería y camiones de combustible en la retaguardia. Se dirigían hacia un vital. Un camino que, si se tomaba, cortaría los suministros y refuerzos a la 1001 División Aerotransportada, actualmente rodeada en Bastonia. Thompson no tenía órdenes ni permiso para disparar. Se le dijo que esperara, que observara y para informar, pero podía ver lo que estaba a punto de suceder. Así que tomó una decisión. Sin un solo comando, sin autorización, Ray Thompson apretó el gatillo y todo cambió. Las reglas de enfrentamiento. 3 días antes, dentro de una corriente de aire. Cerca del frente belga, Ray Thompson estaba sentado encorvado sobre un metal frío escritorio mientras su oficial al mando informaba a la tripulación del 72º cazacarros. Batallón. Nadie dispara sin la confirmación del mando, dijo rotundamente el oficial. No me importa lo que veas. No me importa lo cerca que estén. No revelamos nuestra posición a menos que se nos ordene. La habitación. Estaba callado. Los hombres asintieron. Pero había tensión debajo de la superficie. Todos sabían que el enemigo se movía y era rápido. Afuera, la batalla de las Ardenas apenas comenzaba. El 16 de diciembre, cubierto de niebla y nieve, el ejército alemán había lanzado su última gran ofensiva el frente occidental. Se llamó Operación Vigilancia en el Rin. El objetivo era simple: dividir la línea aliada en dos, capturar Amberes y forzar una paz negociada. Atacaron con más de 200.000 hombres, más de 1.000 tanques y sorpresa absoluta. Las líneas estadounidenses se doblaron. Algunas unidades desapareció de la noche a la mañana. Las posiciones amistosas cambiaban cada hora. Y en la confusión, muchos comandantes temían que el peor enemigo no estuviera en frente, pero fuego amigo por detrás. Así que la regla era clara. Espera órdenes. Para Thompson, eso significaba deber de observación. Él y su tripulación de 3 hombres fueron atrincherados. Una cresta cerca de un camino forestal al norte de Novilly, una ciudad de cruce de caminos a las afueras. Bastonia. Tenían buena cobertura, amplio alcance y una vista helada del valle. Abajo, pero sin permiso para participar. Día y noche, Thompson examinó el terreno. A través de su visor helado, marcó las huellas de los tanques, contó los pinos despojado de las bandas de rodadura y esbozó los movimientos enemigos en un cuaderno que su madre había. Le envié por correo hace meses. Registró todo. Alcance, rumbo, velocidad del viento. Pero no disparó. Una vez había rastreado a un panzer solitario que se arrastraba cerca de un barranco durante casi una hora. No llegaron órdenes. Se aprobó. La ira dentro de él ardía. Pero la disciplina se mantuvo. Sabía cuál era su trabajo. Conocía el costo de un error. Tiro. Un proyectil equivocado podría significar una docena de estadounidenses muertos. O una posición revelada que derribó a cambio una batería alemana entera. Pero, a medida que pasaban las horas y más tráfico enemigo se movía a través de los árboles, pregunta cambiada. ¿Era realmente la opción más segura mantener el fuego? Thompson no lo fue. Temerario. Era preciso. Estudió columnas alemanas como un matemático. Patrones de estudios. Sabía cómo se movían, cómo apilaban los vehículos para apoyo, cómo se basaban en formaciones cerradas, lo que es más importante. Sabía dónde golpearlos, si llegaba el momento. Simplemente no lo sabía todavía. Que él sería quien lo decidiera. ¿Quién era Ray Thompson? Raymond Charles. Thompson no nació soldado. Creció en la vasta y plana nada de oeste de Kansas, donde el viento invernal podría despegar la pintura de un granero y el verano caliente los campos de trigo hasta que se abrieron como pan demasiado cocido.
Su padre, Charles, dirigía un pequeño taller de reparación de motores en la ciudad. Su madre, Anna, enseñó matemáticas de séptimo grado en la escuela local. Lee creció rodeado de engranajes, grasa y papel cuadriculado. Incluso cuando era niño, veía el mundo a través de ángulos. Podía decirte exactamente qué tan lejos estaba un silo de grano por la longitud de su sombra. Cuando la mayoría de los niños jugaban con ondas, Lee estaba construyendo uno con un sistema de poleas y contrapesos, tratando de ver hasta dónde podía lanzar un guijarro con puro precisión. No se unió al ejército porque estaba ansioso por pelear. Él se alistó en 1942 porque quería estudiar ingeniería y el ejército le ofreció su formación, su salario y un futuro. Recibió el entrenamiento. La paga no era mucha. El futuro que dependía de sobrevivir a Europa. Cuando Thompson llegó a Normandía, tenía 22 años y ya parecía 5 años mayor. Su primera experiencia de combate llegó en el Seto, donde el enemigo podría estar a 10 pies de distancia y no lo sabrías hasta que estuvieran disparando. Observó a un amigo, Jimmy, delgado, quemado vivo cuando el proyectil de un Panzer atrapó su semioruga en un zanja al borde de la carretera. Otro, Frank Murray, fue vaporizado por una mina en las afueras de St. Lo. Thompson dejó de creer en la suerte después de eso o en las órdenes o en las distancias seguras. Comenzó a creer en patrones, rutinas. Estudió cómo se movían los tanques, dónde se detuvieron, cuánto tiempo tardó una torreta en girar. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno de espiral en su chaqueta. Cada vehículo alemán que encontró. Lo dibujaba, anotaba las vulnerabilidades, los puntos ciegos. No hablaba mucho. Otros soldados lo llamaban el reloj silencioso porque cuando habló, fue breve, directo y, por lo general, cronometrado hasta el segundo. Pero, cuando se trataba de artillería, era mortal. No llamativo, no rápido, solo preciso. Predecible de la mejor manera posible. En opinión del ejército, era un buen artillero. Disciplinado, inteligente, tranquilo bajo fuego. Lo que no se dieron cuenta, lo que incluso su más cercanos a la tripulación no lo vieron del todo, fue que Ray Thompson también era un pensador. Un táctico, no solo un apretador de gatillo, sino un hombre que podía ver un campo de batalla como un tablero de ajedrez. Y en 3 días, esa estafa silenciosa con el cerebro obsesionado con el ángulo. Reescribiría las reglas de combate en una sola ráfaga de potencia de fuego. Porque a veces la guerra no recompensa a quienes siguen instrucciones. Recompensa a los que entienden cuándo romperlos. A lo que se enfrentaba. En la mañana del 19 de diciembre de 1944, la niebla se extendía espesa y baja a través de la Arden. Se aferró a las ramas como humo. La visión era limitada. El sonido fue distorsionado, pero a través de su periscopio, Ray Thompson los vio. Primero, la silueta de un tanque Tiger 1. La bestia inconfundible con su largo cañón y su cuadrado gruñón. Hombros. Luego otro, y otro. La columna alemana se movía por el camino forestal como una serpiente de acero. 12 vehículos, tal vez más. Era una columna de asalto blindada de libro de texto, limpia, apretada, disciplinada. En el frente, el Tiger lideró como un ariete, capaz de atravesar casi cualquier cosa que los estadounidenses tenía. Detrás venían 3 tanques Panzer IV, cada uno rápido, eficiente y letal. Luego vinieron 2 semiorugas llenos de infantería. Detrás de ellos, vehículos de apoyo. Camiones de municiones, camiones cisterna de combustible, cocinas de campaña, incluso. El extremo de la cola de la columna estaba flanqueado por un cañón antiaéreo autopropulsado. Señal de que esperaban contacto y estaban preparados para cualquier cosa excepto un artillero estadounidense no aprobado con un Wolverine. El camino en el que estaban era estrecho, apenas más ancho que la columna misma. Bancos de bosque empinados a ambos lados. Árboles gruesos que los rodean. No espacio para maniobrar. No hay espacio para dispersarse. Para Thompson, no era solo una carretera. Fue una trampa. Pero aquí está el truco. Lee no tenía órdenes. Nadie más podía ver lo que él vio. El contacto por radio con el cuartel general avanzado de su batallón era débil, confuso o inexistente. La única forma de alcanzar el mando era reposicionarse y arriesgarse a la exposición. Por protocolo, se suponía que debía observar al enemigo, informar su rumbo, dejar aire.
El apoyo o la artillería toman la delantera. Pero Thompson no estaba viendo una columna en tránsito. Estaba viendo una cuchilla apuntando directamente a la garganta de la línea estadounidense. Ese camino, por el que se arrastraban, conducía directamente al cruce de Noval. Si tomaban Noval, flanquearían a los defensores de Bastonia desde el norte. La 101ª División aerotransportada, ya rodeada, perdería su último gran línea de vida de suministro. El resultado sería una catástrofe. Decenas de miles de estadounidenses aislados en el frío. Y, sin embargo, los tanques siguieron avanzando, tranquilos. Confiado, protegido por la creencia de que las fuerzas estadounidenses estaban desorganizadas, asustadas y estiradas demasiado para responder. Tenían razón a medias. Ray Thompson estaba asustado. Tenía frío. Él era aislado. Pero no era desorganizado. Estaba calculando. Sabía que si él, disparados demasiado pronto, se dispersarían. Si golpeaba al objetivo equivocado, los demás podrían escapar o devolver el fuego con una fuerza abrumadora. Pero si disparaba con precisión, solo los vehículos correctos en el orden correcto, podría hacer algo que la mayoría de los oficiales dirían que era imposible. Él podría desmantelar toda una columna blindada pieza por pieza. Y tendría que hacerlo. Sin una palabra de orden, sin respaldo, sin permiso. Lamió sus labios, alcanzaron el dial de elevación, echaron un último vistazo a la formación, y esperó el momento para el que ningún manual lo había preparado. Él comienza el patrón no autorizado. Ray Thompson nunca había disparado sin órdenes. Ni una sola vez, ni en el entrenamiento, ni en Francia, ni siquiera cuando sus instintos le dijo que apretara el gatillo días antes, cuando un panzer solitario cruzó su alcance. Pero ahora, mirando fijamente a un columna blindada alemana expuesta, arrastrándose hacia adelante como un reloj, se dio cuenta. Algo. Esperar ya no era precaución. Esperar era un suicidio. Y así, sin radio contacto, sin luz verde y sin nadie que lo respaldara, reajustó el ángulo, mantuvo su aliento y disparó. Pero no apuntó al tanque líder. Él apuntó a la tercera. La ronda perforante salió del cañón del M10. Wolverine con un rugido atronador que rompió el silencio y pateó una ola de nieve en el aire. Golpeó al tercer Panzer IV directamente en el flanco. La explosión envió una onda de choque a través de los árboles. Una columna de fuego y humo negro. Estalló en la niebla. Metal gritó. Toda la columna se detuvo, pero Thompson no se hizo. Cuando su cargador embistió el siguiente proyectil, Thompson cambió de posición. Ligeramente 5 yardas a la izquierda, lo suficiente como para despistar a los artilleros alemanes que escanean. Para el destello de la boca. Luego disparó de nuevo, esta vez al sexto vehículo. La explosión atravesó el semioruga que transportaba infantería. Su tanque de combustible se encendió. Al instante, los cuerpos fueron arrojados a los árboles. El fuego se extendió a la zona seca. Maleza, iluminando el suelo del bosque en parches de naranja y negro. Los alemanes ya no se detuvieron. Estaban en pánico. El Tiger en la parte delantera intentó para dar marcha atrás, pero la columna estaba demasiado apretada. La tripulación dentro del Tiger gritó y gesticuló furiosamente, tratando de despejar un camino. Pero detrás de ellos, el resto de la formación ahora estaba embotellada, cegada, ardiendo, encajonada. Thompson volvió a cargar. Su tripulación, ahora completamente alerta, y dándose cuenta de lo que estaba pasando, no lo cuestionó. Ellos. Siguió su ejemplo. Disparó el octavo vehículo, un camión de combustible. El resultado fue instantáneo y bíblico. La explosión sacudió la ladera. Las llamas se elevaron hacia el cielo como una explosión volcánica. La fuerza derribó a 2 soldados de infantería cercanos. La bola de fuego retroiluminó él. Siluetas de tanques como sombras fantasmales. Desde la distancia, sonaba como un emboscada de artillería. En realidad, era un hombre, un arma y un presentimiento. Pero el orden de sus disparos no fue aleatorio. Thompson había pasado meses estudiando doctrina alemana. Conocía su dependencia de las formaciones cerradas, conocía la lógica. Detrás de su colocación, combustible y apoyo en la retaguardia, blindados en el frente, infantería en el medio. Al eliminar el tercer vehículo, creó un bloqueo físico. Golpeando el sexto, atascó el medio.
El octavo combustible paralizó su retirada y encendió el caos. Fue un patrón de disparo de reacción en cadena, una interrupción de la estructura táctica alemana. Cada disparo era un bisturí, no un martillo. Los alemanes, ahora confundidos y aislados, comenzaron a disparar salvajemente contra los árboles. Sus ametralladoras acribillaron bancos de nieve y troncos vacíos. Soldados de infantería agachados detrás de los restos en llamas, sin saber de dónde venía el fuego. Para ellos, se sintió como una trampa, una emboscada orquestada por toda una batería de tanques estadounidenses. Destructores. Pero no hubo emboscada. No había batería. Solo Ray Thompson y un equipo que había dejado de hacer preguntas. Mientras el enemigo se apresuraba, Thompson se movió de nuevo, usando el terreno del bosque como un francotirador. Sabía cómo usar ángulos, sabía hasta dónde podía llegar su arma sin revelando demasiado. Cada nueva posición fue elegida para cubrirse, para elevarse, para máxima confusión. No solo estaba disparando, estaba desmantelando, y cada uno de los Blast fue otra página arrancada del manual de campo alemán. Destrucción en el bosque. Los Ardan se habían quedado en silencio. Momentos antes del primer proyectil. Ahora gritaba. Los árboles se agrietaron y cayeron bajo el impacto. Olas. La nieve, el fuego y la metralla llenaron el aire como confeti de un infierno. Celebración. El tercer disparo de Thompson había hecho estallar un camión de combustible. El cuarto golpeó una semipista que había tratado de revertir. Sus ruedas ya giraban en el barro helado. Cuando el proyectil impactó, envió el chasis hacia el cielo en un arco retorcido de acero. El Tigre alemán en la parte delantera estaba atascado. La tripulación trató desesperadamente de dar marcha atrás, pero quedaron atrapados entre los restos en llamas y los vehículos detrás de eso. No podían moverse sin embestirse unos a otros. Su formación apretada y disciplinada, tan efectiva en terreno abierto, se había convertido en un ataúd de acero dentro del camino forestal. Desde la posición ventajosa de Thompson. Todo se movía en cámara lenta. Vio a los soldados gritando, agitando los brazos. La confusión se convierte en pánico. La infantería alemana comenzó a dispersarse en el bosques, abandonando vehículos. Algunos se refugiaron detrás de los árboles. Otros corrió hacia la nieve, tropezando y resbalando sobre raíces congeladas. Un oficial se subió a la parte superior de un tanque para obtener una mejor vista y fue derribado por una ráfaga de la máquina coaxial calibre 50 de Thompson. Pistola. La tripulación dentro de la M10 estaba sudando ahora, no por miedo, sino por puro esfuerzo físico. Las manos del cargador estaban ampolladas. La voz del artillero asistente era orsearo de las coordenadas de gritos. El tanque olía a grasa, metal caliente y cordita, pero Ray Thompson estaba concentrado. Cada tiro que tomó vino de cálculo. No adrenalina, no rabia, solo matemáticas practicadas puras. Él era reposicionamiento después de cada 2 proyectiles. No muy lejos. 10 yardas aquí, 20 allá. Pero suficiente para hacer que los artilleros alemanes dudaran de su puntería. El humo ayudó. La niebla ayudó. El terreno ayudó. Pero la verdadera ventaja. Pensaron que había más de él. Los alemanes creían que habían tropezado con una emboscada de varias unidades. Algunos adivinaron 4 tanques, otros dijeron 8. Incluso hubo informes de artillería estadounidense. Baterías en las colinas, aunque no existían tales baterías en ese sector. A decir verdad, fue un cazatanques M10 con una tripulación de 3 hombres y un artillero que se suponía que debía seguir órdenes. A los 30 minutos, la carretera estaba obstruido con acero en llamas. Al menos 5 vehículos fueron destruidos. 3 fueron inmovilizados. Los supervivientes de la retaguardia repostan y apoyan. Los equipos ya habían dado la vuelta y corrían por el sendero del bosque. El Tigre finalmente logró girar su torreta, girando hacia la cresta donde Thompson había disparado por última vez. Thompson no se inmutó. Esperado. Sabía que la armadura del Tigre era más gruesa en el frente, pero más débil en los lados. Y si supieras el momento exacto en que giró, cuando el casco dejó al descubierto solo un astille de su flanco durante el reposicionamiento, esa era su ventana. El quinto proyectil salió del cañón y dio en el blanco. Un sofoco brillante se abrió paso. El lado del Tigre. Por un segundo, se mantuvo. Luego, la munición interna se agotó.
Toda la torreta se lanzó hacia arriba en una columna de fuego, aterrizando a varios metros de distancia. La explosión fue tan violenta que desequilibró el cañón antiaéreo alemán en la parte trasera. Sus artilleros, aturdidos, dejaron caer sus armas y corrieron hacia los árboles. El humo ahora se derramó en el bosque como nubes bajas. Los restos brillaban bajo el gris, la luz de la mañana, y el camino que una vez había sido un conducto de fuerza blindada era ahora un cuello de botella ardiente de destrucción. Uno de los tripulantes de Thompson lo miró y dijo: «Todavía vamos a tener un tribunal para esto». Thompson no respondió. Simplemente cargó otra ronda. El trabajo no había terminado. Los alemanes ven una batería fantasma. Horas más tarde, bajo interrogatorio en un tienda de campaña estadounidense improvisada, un teniente alemán capturado, con la cara manchada de ceniza, el abrigo medio quemado, los ojos vidrioso por la conmoción, luchó por encontrar las palabras. Habló en ataques, tartamudeó. Pausa. Había muchas armas, dijo en un inglés entrecortado. Tal vez 6, tal vez más. Fuimos atacados por una batería completa. Oficiales de inteligencia estadounidenses intercambiaron miradas. No había habido una batería. Ni siquiera había habido un lleno. Unidad. Solo había un M10 Wolverine y un artillero que oficialmente nunca había. Se le ha dado permiso para disparar. Otros prisioneros alemanes lo describieron de manera diferente. Algunos dijeron que fue una emboscada tendida por paracaidistas con armas antitanque. Otros afirmaron que los estadounidenses habían plantado minas y trampas explosivas, evidencia de sabotaje, no artillería. Un hombre, de apenas 20 años, juró que vio el bozal. Parpadea desde 3 ángulos diferentes. Pero el patrón de destello había venido de uno. Fuente, Thompson, que se había movido después de cada disparo. En su confusión, los alemanes habían comenzado a inventar enemigos que no existían. El miedo llenó los espacios en blanco. Incluso sazonado. Los comandantes de tanques informaron haber visto siluetas de blindados estadounidenses más profundas en los árboles. En el caos de los restos en llamas, el humo y las cadenas de mando que se desintegran. Imaginó lo que no podían identificar. No fue cobardía. Era psicología. Simplemente no podían creer que un hombre hubiera hecho eso. Para ellos, era imposible. Que un solo cazacarros pudiera haber atacado con tanta sincronización, con tanta precisión, y un efecto tan devastador. Y en cierto modo, tenían razón. Esto no había sido fuerza bruta. Esto había sido una interrupción quirúrgica. La decisión de Thompson de disparar a objetivos específicos, tercero, sexto y octavo vehículos, siguieron una lógica para la que ninguna unidad alemana se había preparado. Doctrina alemana. Enseñó que las fuerzas estadounidenses tardaban en responder, demasiado dependientes de las órdenes de encima. La suposición era que los estadounidenses eran eficientes solo en números, no en números. Improvisación. Pero Thompson había violado esa expectativa. Había pensado como un comandante alemán, luego golpeó como un fantasma. Un prisionero lo describió como si los árboles habían abierto fuego. Otro afirmó haber escuchado silbidos. Lo que podría haber sido un recuerdo retrasado de los proyectiles o simplemente el viento en él. Árboles distorsionados por el miedo. Cuando las fuerzas estadounidenses se movieron para despejar. Horas más tarde, lo que encontraron sorprendió incluso a los veteranos endurecidos. Los restos parecían las secuelas de un ataque aéreo coordinado. Vehículos apilados como fichas de dominó, marcos quemados fusionados por el calor. Cadáveres congelados yacían sobre la nieve, algunos todavía agarrando rifles. Árboles astillados como palillos de dientes. Las huellas se doblaban hacia los lados, excavadas profundamente en la tierra. Pero, sobre todo, lo que faltaba, lo que lo hacía tan extraño, era la ausencia de muertos estadounidenses. No había ninguno, porque solo había habido un artillero. A partir de ese día, los supervivientes de esa columna alemana se referirían al incidente con una sola frase: Die Heister. Batería, la batería fantasma, desobediencia o brillantez. Durante 48 horas, Ray Thompson esperaba ser arrestado. Después de que cesaron los disparos, después de que el humo se disipó y los alemanes huyeron o se quemaron, se sentó dentro del M10. Inmóvil. Su cargador le ofreció un sorbo de una cantimplora. Él no respondió. La adrenalina se había agotado. Ahora vino el temor. Habían desobedecido órdenes directas.
Habían disparado sin permiso. E independientemente de cuántos tanques se quemaran, los militares tenían reglas. De vuelta en el cuartel general del batallón, Thompson presentó su informe. Su oficial al mando, un capitán de Pittsburgh, nombró a Langston. Lo leyó sin decir una palabra. Se volteó. A través de las páginas. Los bocetos de Thompson, las estimaciones de alcance, el diagrama de la secuencia de disparo. Su rostro es una mezcla de ira e incredulidad. ¿Sabes? Langston finalmente dijo, si esto había salido mal, si es que incluso uno de ellos era fuego amigo. Thompson asintió. Él no puso excusas. ¿Sabía lo que veía? Dijo simplemente. Langston lo miró fijamente y luego exhaló. ¿Nadie autorizó esto, Thompson? ¿Tú entiendes eso? Sí. Langston no lo reprendió. Todavía no. En cambio, él dijo, ve a descansar un poco. Tengo que enviar esto arriba. Arriba significaba el mando de la división, que significaba escrutinio, lo que a menudo significaba castigo, especialmente para hombres alistados, que actuó fuera del protocolo. Thompson regresó a su tripulación. Fueron silencioso, también. Sin relleno, sin celebración. Todos estaban esperando. El martillo caerá. Pero no fue así. No inmediatamente, porque algo más sucedió primero. Llegaron los exploradores de la 1001 aerotransportada. Vinieron a través de Noville 2 días después, rostros hundidos, ojos enrojecidos por el insomnio. Noches y exposición a zanjas. Esperaban encontrar ese camino forestal, repleto de armaduras. En cambio, encontraron restos alemanes retorcidos. Preguntaron qué unidad sacó esto. Langston dijo que no era una unidad. Era un artillero. La noticia se corrió más rápido que los pedidos. En el desorden, tiendas de campaña en las líneas de suministro a través de las radios del batallón, la gente comenzó a hablar sobre él. Tipo de Kansas que eliminó una columna Panzer por sí mismo. Algunos exageraron el cuento. Dijo que eran 10 tanques. Dijo que lo hizo con 5 proyectiles. Dijo que usaba tiros que rebotaban como un jugador de billar de trucos. Pero en medio de se formó la leyenda, comenzó la investigación oficial. La inteligencia de la división revisó el campo de Thompson. Notas. Entrevistaron al cargador, al artillero asistente, incluso intentaron contactar para confirmar la situación de radio de Thompson ese día. No pudieron probar la desobediencia porque no había un registro claro de las órdenes recibidas. Las líneas se habían atascado. El equipo de Thompson había tratado de informar. Nada volvió. Lo que pudieron confirmar, sin embargo, fue el recuento de muertes. 7 vehículos completamente destruidos. 4 discapacitados más. 0 americano. Bajas. Un objetivo estratégico, Novilles North Road, se mantuvo. 1 en el aire. Unidad cortada y bajo asedio reconectada a las líneas de suministro. Y una decisión tomada en silencio sin autorización había mantenido abierto ese corredor. Langston fue llamado para transmitir la disposición final. Esperaba una reprimenda. Lo que vino en cambio fue algo más inusual. El comandante de la división dijo, no pongas esto en la sesión informativa oficial. Todavía no. Pero díselo a tu artillero. Estaremos observando su trabajo. Thompson no recibió un medalla. Entonces no. Pero no fue juzgado por la corte. De hecho, estaba callado. Asignado para entrenar a otros artilleros en la teoría del patrón de disparo, como desactivar los convoys a través de la secuencia en lugar de fuerza bruta. Nadie dijo la palabra héroe. Nadie saludó. Pero se le pidió que diagramara su toma de decisiones y sus diagramas fueron enviados a Fort Sill, Oklahoma, a los E.U. Escuela de Artillería del Ejército. Fue entonces cuando lo golpeó. No solo habían perdonado lo que lo hizo, lo estaban estudiando. Langston se acercó a él una noche, semanas después, mientras Thompson limpiaba la brecha de un rifle sin retroceso. «Sabes», dijo Langston, estaba listo para denunciarlo por insubordinación. Thompson levantó la vista. Langston se encogió de hombros. «Pero luego leí esa línea en tu cuaderno. El del colapso controlado. ¿Qué quisiste decir con eso?» Thompson se limpió las manos. «Cuando sacas una piedra de una pared», dijo, «el resto cae si sabes dónde tirar». Langston sonrió. «Bueno, la próxima vez que decidas derribar una pared, solo dame una pequeña advertencia». Thompson no le devolvió la sonrisa. Él solo asintió. Porque para él no era victoria. Era una solución, un cálculo,
una necesidad. Y en el fondo, sabía que podría haber sido al revés. Había hecho las paces con eso. Pero la guerra no siempre castiga la desobediencia. A veces aprende de ello. El patrón. Eso cambió la doctrina. Ray Thompson nunca pidió ser recordado. No llevaba diarios. Él no posó para fotografías. Después de la guerra, se fue a su casa en Kansas. Se casó con una chica llamada Ellen de la ciudad vecina y abrió un pequeño taller de reparación cerca de Dodge City. Arregló tractores. Construyó silos de grano. Le enseñó a su hijo geometría marcando ángulos en la tierra. Con un palo. Nunca se llamó a sí mismo un héroe, pero otros sí. ¿Por qué? Años después de la batalla de las Ardenas, el ejército comenzó a enseñar algo en silencio. Llamaron secuenciación de compromiso asimétrica. Un término elegante para un término engañosamente simple. Idea. No apuntes al frente. Apunta al colapso. El estudio de caso utilizó un solo compromiso fuera de Novilly, Bélgica. Mostraron mapas aéreos granulados de un camino forestal, patrones de escombros, vehículos, colocaciones, trayectorias de disparo. No se dieron nombres. El archivo fue, sin clasificar, pero enterrado en manuales de doctrina de artillería que la mayoría de los oficiales nunca leen. Aún así, los estudiantes de Fort Sill y más tarde Fort Benning lo estudiaron porque funcionó, porque ahorró vidas, porque cambió la comprensión de lo que podía hacer un artillero. Hacer, no a través de la potencia de fuego, sino a través de la geometría, a través de la lógica, a través de un voluntad de actuar. Cuando las órdenes se callan. Años más tarde, un coronel que había estudiado el compromiso de Thompson como joven teniente lo resumiría así. No rompió órdenes. Operaba más allá de ellos. Fue la última paradoja. Un hombre que desobedecía a la cadena de mando se convirtió en el modelo de flexibilidad. Pensamiento en el campo de batalla. Su técnica de patrón de disparo no oficial fue más tarde integrado en la doctrina de la Guerra Fría, especialmente en el entrenamiento de cazatanques, para desactivar las columnas blindadas soviéticas en Europa del Este. El concepto crea puntos de estrangulamiento artificiales a través de la orientación selectiva. Luego, explotar la propia disciplina de formación del enemigo contra ellos. Fue revolucionario. Y vino de un granjero de Kansas que nunca había asistido a la universidad. Décadas más tarde, un historiador militar se topó con el informe de campo original presentado por el capitán Langston, enterrado en una caja de cartón con informes posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estaba sellado con una línea roja descolorida. El historiador rastreó a Thompson, ahora de 80 años. Tranquilo y un poco sordo, vive en una casa modesta con su esposa y un gato llamado Murphy. Le preguntó a Ari sobre ese día en el Arden. Y tardó mucho en responder y luego dijo, recuerdo los árboles. Recuerdo que quieto estaba antes del primer disparo, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. No habló de victoria, gloria o arrepentimiento, solo precisión. Solo necesidad. Cuando se le preguntó por qué no esperó órdenes, respondió, porque para cuando la radio funcionó, habría sido demasiado tarde. Hizo una pausa y luego agregó, no lo hice. Rompe las reglas. Simplemente pasé junto a ellos por un minuto, el tiempo suficiente para hacerlo. Lo que había que hacer. Esa respuesta nunca llegó a los libros de historia oficiales. Pero se quedó con el historiador. Y ahora, tal vez contigo. Ray Thompson no ganó la guerra, pero salvó un camino. Salvó una columna de paracaidistas. Salvó un momento. Y en la guerra, a veces eso lo es todo. Le recordó al ejército que el coraje no es siempre ruidoso. A veces susurra, a veces calcula y, a veces, aprieta el gatillo. No por desafío, sino por un deber más profundo. Uno, artillero, una decisión, un patrón, y toda una columna alemana llevada a su rodillas.